cordial bienvenida a este encuentro con Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Queremos que hagas parte de este avivamiento. Tenemos esta mañana un tema de fondo con relación al suceso histórico, el conflicto, la dimensión y también para qué papel estamos nosotros jugando en este escenario, en este caos, cómo nos estamos preparando y cuál sería la razón por la cual deberíamos optar por esta postura. Bien, entonces agradecemos al Señor y bendiciones, pastor. Estamos aquí entonces agradeciendo al Señor y queremos orar. Sí. Vamos a bendecirnos en la mañana de hoy, hermanos queridos. Gloria al Señor. Padre Dios, agradecemos en esta mañana tu pastoreo. Agradecemos, Señor, que en medio de los tiempos y de los altibajos y rifirrafes, Señor, tu presencia nos asiste. Tú estuviste pasando, Señor Dios mío, a tu pueblo, abriendo el mar, el hostigamiento, la persecución, pero tú estabas allí. La presión, la angustia, la impotencia del pueblo, marchando, avanzando, pero pareciendo ver que las circunstancias están conquistando y están saliendo con su objetivo, están logrando su objetivo, Faraón y todo su ejército, su jerarquía. Y quizás tú estés en esta mañana en esos tiempos. La iglesia está pasando ya por estos tiempos de presión, de hostigamiento, y esa es una realidad. Pastora, bienvenida entonces. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. ¿Se enoja Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Se enoja Dios? Y ese es el tema que tú... que voy a desarrollar ahora, pero yo pienso que podemos unir las dos cosas. Súper. Es que yo quiero resaltar lo que tú dijiste, que no hablamos, no tocamos, esporádicamente por allá rara vez, pero no, ni yo pregunto ni nada, sino lo normal. Y mire usted, y nos ha pasado varias veces, ¿no? Sí, nos ha pasado. Que tú tocas y entonces Dios quiere reiterar lo que se va a predicar, sea ella o sea yo. O los dos. O los dos, sí, está bien. Sí, porque, bueno, el Señor nos unifica, no solamente a los dos, sino en todo el mundo. Hay personas que van a hablar hoy o están hablando de lo mismo. Está enojado Dios, se airó Dios. En la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Para nosotros la ira es una emoción humana y en ella hay pecado, hay enojo, hay rabia, pero la ira de Dios, ¿cómo es? Debido a su
a su carácter santo, entonces esa ira de Dios es su respuesta a su amor por la santidad, su respuesta a su amor por la verdad, su respuesta a su amor por la justicia, y cuando no la hay, Dios se enoja. Su ira, hay muchos versículos en la palabra acerca de su ira, pero voy a recordar algunos. El Señor, gracias a Dios, dice la palabra, es lento, ¿se acuerdan de ese versículo? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Les decía que hay varios versículos, muchos, sobre el enojo de Dios, pero yo quiero citar algunos. Dice, por ejemplo, en Éxodo 4:14, que se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está tu hermano Aarón allí, el levita? Porque cuando Moisés subió a hablar cara a cara con el Señor, a hablar sobre las tablas de la ley, sobre los mandamientos, cuando Moisés bajó, Aarón había permitido una abominación tremenda y estaban adorando a un becerro de oro y el Señor estaba enojado. Sí, claro. En Deuteronomio 1:37 dice, el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allí, hablando también de Moisés. Dice Números 12:9, y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Segunda de Samuel 6:7-8, y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Primera de Reyes 11:9, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Job 16:9, su ira me ha despedazado y me ha perseguido contra mí, él ha rechinado los dientes, la manera como Job interpretaba el enojo de Dios. Y muchísimos versículos donde podemos aseverar que Dios se enoja, pero su enojo es santo y es justificado y es con razón. Pero se enoja solamente con Israel o se enoja también con nosotros. Se enoja con la injusticia, con la desobediencia, con el pecado. Se enoja con ellos, se enoja con nosotros. Pero ¿por qué se enoja, uno podría decir, tanto con ellos? ¿Por qué cree, pastor? Bueno, con ellos nos enojamos. No, ¿por qué se enoja el Señor con Israel de esa manera? Bueno. Bueno, Él ha sido más benevolente, la pasión de Él, su amor y su propósito de beneficiar siempre su creación, su obra, sobre todo el hombre, ha sido notificado de parte de la humanidad de todos los tiempos una indiferencia en un alto porcentaje a la voluntad de Dios. Él vive restaurando, vive sanando. Pero te preguntaba específicamente con Israel. Bueno, estamos... Se enoja bueno, sí, con todos. Pero en este momento, si hablamos de lo que pasó con Israel, específicamente uno puede decir, claro, el enojo de Dios. ¿Pero por qué? Y podemos remontarnos a Deuteronomio 7 para contarles cómo el Señor advierte desde el principio, les dice, mira, vamos a tener una relación padre e hijos, entonces yo quiero decirles lo que a mí no me gusta. Es más, hay un proverbio 6, creo que lo había apuntado, sí, 16, que dice las cosas que aborrece el Señor. Entonces dice Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no vas a emparentar con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo, después de ti servirás a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. Les estaba
advirtiendo lo que no debían hacer y les decía, mira, están rodeados de naciones grandes, más poderosas, pero yo se las entrego, yo se las doy. Dice, ¿pero por qué? Y entonces el Señor especifica por qué tiene ese celo con Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y eso fue una de las tantas veces que el Señor ha guardado y sigue guardando a Israel. Entonces, nosotros podemos pensar, después de ver las imágenes ahí en el desierto del Negev, de algo que permitió Israel como gobierno, como nación. Yo no sé cuántos han visto esas imágenes en el momento en que los palestinos llegaron, tomaron, que descendieron por parapente, estaban en una fiesta, entre comillas, la fiesta por la paz, pero había un colectivo también, el de aquellas banderitas de colores, que estaba invitado especial a esa fiesta. Entonces uno dice, tremendo todo lo que se va sabiendo y lo que los gobiernos permiten dentro de su territorio. Ustedes saben que en todas partes, todos los del orgullo de la bandera de colores hacen sus reuniones en todo el mundo y precisamente en Tel Aviv dicen que fueron varios para la fiesta del Yom Kippur, para la fiesta de los tabernáculos. Ellos, los judíos ortodoxos y aún los judíos mesiánicos, ponen carpas para compartir la palabra, para evangelizar, y entonces llegaron allí a Tel Aviv y hablando del colectivo de la banderita de colores, los sacaron, los patearon, los sacaron literalmente a patadas y dijeron, aquí no. ¿A qué iban estos judíos a decir en qué consistía la fiesta del Yom Kippur, en qué consistía la fiesta de los tabernáculos, que había un momento especial para pedir perdón por los pecados? Y ellos dijeron, no, aquí no, y lo sacaron y hicieron la famosa fiesta del orgullo, de su orgullo. Entonces uno dice, tremendo, ¿estará enojado Dios? Todo lo que se ha permitido en su nación, en una nación escogida, como dice aquí, en un pueblo santo para él. Entonces, cuando hablamos de esta fiesta que se permitió allí en el desierto, la fiesta de la paz, el día en que festejaban ellos la fiesta bíblica de la palabra, del amor por la palabra, cuando todas las familias se reunían a escuchar la palabra leída por el patriarca del hogar, bueno, estaban orgullosos y están orgullosos de la palabra del Señor. Hay desfiles por las calles donde besan los rollos de la palabra, donde honran la palabra, pero ese mismo día permitieron que estas personas estuvieran allí y que pusiesen en lo alto una imagen hindú, de un dios hindú. ¿Eso qué es? Eso es idolatría. Eso es abominación a los ojos del Señor, en donde en su nación, dentro de las fronteras de Israel, no estaban fuera, estaba allí dentro y lo habían permitido. Había gente, no solamente de todo el mundo, no, había gente de Israel que había organizado esa festividad en el mismo día en que se honraba la palabra, esa mal llamada fiesta por la paz, donde que había, si usted ve imágenes, había, dicen ahora que se sabe que se estaba consumiendo droga, que había gente semidesnuda, que puede decir, no, pero es que era de todo el mundo. No, había gente judía, había jóvenes judíos
y que cuando pasó esto, pastor, se dice que al día siguiente los que escaparon de la muerte, porque allí murieron más o menos, dicen que de 150 a 200 jóvenes, a 200 personas que estaban en esta fiesta, al otro día hubo una peregrinación de jóvenes a Israel, arrepintiéndose, pidiendo perdón en el Muro de los Lamentos, y uno dice, tremendo, tienen que pasar las cosas para reaccionar y recapacitar acerca de que Dios es un Dios santo y que no va a permitir esto en su nación, en su tierra, ni en ningún lado. Dice Segunda de Crónicas 16:9, algo que a mí me impacta, dice de la siguiente manera. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Difícil, ¿cierto? Tener un corazón perfecto para con Él, pero hemos sido justificados, lavados por su sangre, y el Señor quiere que no hagamos como lo que dice, lo que hizo Asa, dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es la manera, es la consecuencia de la desobediencia a un Dios santo, misericordioso, lento para la ira. Dice, porque los ojos de Jehová, y en esta mañana podemos decir, los ojos de nuestro Dios contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, esto no es solamente pienso yo y estoy, o no solamente pienso, estoy segura, no es para el pueblo judío, es para nosotros. Usted recuerda, si no lo recuerda, el pastor no lo va a leer. Usted recuerda, Primera de Pedro, es 2:9, pastor, me acuerdo. Sí. Primera de Pedro, sí, que dice que vosotros sois, lo que dice el Señor, ya no sobre Israel, sino lo que somos nosotros, porque vosotros sois pueblo escogido por Dios. Sí. Esa me la lees, por favor. Pedro, sí, es primera. En el 2 algo, no sé si es de 7 o del 9. Los que creen en Él, pues los que creéis es preciso para los que no creen. Vamos a buscar esa cita porque... Bueno, por lo menos dice piedra de tropiezo y roca. Es básica, no, espera, la buscamos y la leemos porque vamos, como tú dices, a leer lo que el Señor nos dio porque es así. Entonces... Es que es 4. Bueno, acercaos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Pero hablo de, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Sí, a ese versículo me quiero referir, porque a veces decimos, bueno, pero el Señor está enojado con Israel porque ellos pecaron, porque están permitiendo abominaciones, sí. Pero con nosotros es diferente. Entonces vamos a leer ese versículo que yo pienso que muchos no lo sabemos de memoria. Sí, porque aquí el 4 dice piedras vivas, vosotros sois. No, sí. Es Primera de Pedro 2:9, sí, yo te dije 2:9. Yo en 2:8. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí. Entonces, no es solamente el pueblo de Israel. Dios está mirando, contemplando toda la tierra, mirando quién tiene corazón perfecto para con Él. Y nos está diciendo, no, ustedes están pensando que yo estoy enojado con Israel. No, escuchen lo que son ustedes para mí. Sí. Ustedes son pueblo adquirido por mí. Ustedes son míos también, son mi pueblo. Son un anexo a ese pueblo de Israel, son esa Israel espiritual que yo he redimido. Y nos sigue diciendo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió?
Y ahí lo está diciendo, para anunciar las virtudes y las excelencias de nuestro Dios, para anunciar la salvación de nuestro Dios. Dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros estamos viviendo, pregunta para todos, con esa luz admirable, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo con esa identidad como cristianos que de verdad, como nos enseñaba el pastor en una frase, que dice que nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Él ama. Es nuestra conducta de verdad fiel a nuestra identidad en Dios, o estamos permitiéndonos ser tolerantes con muchas cosas y tenemos un pie en el mundo y otro en el Señor. No, pero es que tampoco hay que ser tan exagerados, ir a un concierto de rock, no, por acompañar a los jóvenes para que no se pierdan. Y el Señor es celoso con nosotros. Él no quiere que tú seas tibio, te prefiere frío. Y nosotros tenemos que entender por qué estamos yendo a una iglesia, por qué somos cristianos, por qué. Porque de verdad queremos tener el carácter de Cristo en nosotros, porque de verdad anhelamos ser santos para poder verlo, porque aquí no estamos jugando a la iglesia, porque realmente necesitamos entender que hemos pecado, que al igual que Israel, hemos permitido cosas no solamente en las naciones, sino en nuestras casas. Hemos sido permisivos, ¿no? Pues ahora, pues sí, todos los domingos a la iglesia tampoco, es una exageración, cada quien, ¿cómo? Ahí sí, tenemos argumentos, como en los primeros tiempos y la primera iglesia, reunirnos en las casas, de vez en cuando es bueno salir, entonces nos hemos vuelto permisivos y hemos usado el día de Dios para todo lo que nosotros queremos, pero no para lo que Él manda, para congregarnos, para amarlo, para exaltarlo, para pedir perdón, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros gobernantes, por los pecados de todos los que sabemos en nuestra familia que no lo conocen. Entonces, de verdad que es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros podemos ver su amor todavía con nosotros. Pastor, usted, por favor, me lee Proverbios 6:16. Ya, es que me parece que se puso Mercubos y no YouTube. No, papi, estamos en YouTube, tranquilo. Ah, bueno, ya aquí miréis, No. Entonces, ¿me puedes leer Proverbios 6:16? Ok. Proverbios 6:16. Sí. Crónicas, Salmos, Proverbios 6:16. Cuando hablamos de que debemos tener presente lo que a nuestro papá le gusta y lo que no le gusta. Gusta y no gusta. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Imagínense, tenemos que tener claro ese Proverbio 6:16 para saber qué es lo que abomina a nuestro papá, qué es lo que no le gusta. Cuando nosotros vivimos en familia con papás, hijos, cuando todavía no han partido los hijos porque se han casado o están estudiando en el exterior o aquí mismo en otra ciudad, en el país, pero en otra ciudad, nosotros anhelamos que el tiempo que estemos juntos sea un tiempo agradable, sea un tiempo sin discusiones, sin peleas, sino un tiempo de compartir, de amor, con mayor razón, con nuestro poderoso Dios, sabiendo todo lo que está ocurriendo, cómo la maldad se ha levantado, cómo las personas ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y nosotros seguimos indiferentes, diciendo, Señor, qué bueno que tú vengas, tú vas a regresar. Maranata, Cristo viene pronto, pero ¿qué estamos haciendo mientras Él llega? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo está nuestra identidad como sus hijos? Si estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable,
nosotros también, como el pueblo de Israel, tenemos que pedir perdón. Tenemos que venir delante de Él y reconocer que no hemos obrado como hijos realmente, que le amamos, que le tememos, que le glorificamos. Entonces, yo quiero terminar yo pienso ahora que ya no es una reflexión, sino como dicen los libros, un prólogo a la enseñanza y a la predicación del pastor. Pero vamos a orar. Padre Celestial, honramos, Señor. Te honramos como papá. Honramos a Jesús como hijo, que nos adhirió a tu pueblo Israel, y somos ese pueblo adquirido por ti, Señor, y a veces lo olvidamos. Señor, honramos al Espíritu Santo, que nos está pastoreando y está trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón la realidad en la que vivimos, Señor, una realidad que muchas veces está lejos de la santidad que tú nos pides, está lejos, Señor, del amarte, de darte el primer lugar en nuestra vida, porque tenemos la teoría, Señor, de que tú debes ser el primero, Señor, pero en la práctica muchas veces no. Señor, clamamos por tu misericordia, Señor, por tu perdón en esta mañana. Señor, aquí representamos a nuestras familias y pedimos perdón, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nosotros mismos, Señor, y venimos delante de ti porque tú has dicho que si tenemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aquí venimos, Señor. Aquí venimos a clamar tu perdón, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso y que una vez más nos perdonas. Pero no podemos abusar de tu gracia. El tiempo de la gracia se está cortando, Señor. Ahora podemos disfrutar en esta mañana todavía de ella, pero no sabemos hasta cuándo, Señor. No sabemos el momento en el que tú regreses y nos queremos ir contigo, Señor. Queremos estar contigo por miedo, por pánico, por lo que sea, Señor. Pero te amamos, Señor, y queremos empezar cada día concentrados en buscar la santidad para poder ver. Señor, gracias porque tú nos perdonas, gracias porque tú nos limpias una vez más, pero no queremos abusar de tu amor y de tu gracia. Señor, que entendamos que debemos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, que debemos obedecer tu palabra y no hacerle, como dice el pastor, y hemos aprendido aduana, tantos versículos que no nos gustan, sobre todo aquellos que tocan mi responsabilidad, Señor, como estar en paz con todo el mundo en lo que dependa de nosotros, como dice tu palabra, en dar las primicias, los diezmos y las ofrendas, porque nos parece que eso quedó en el pasado, Señor. Pero Padre, venimos a ti clamando tu perdón, Señor, poniéndonos a cuenta contigo, porque hemos dejado de hacer lo que tú mandas en tu palabra, también como congregarnos, como tú lo mandas, porque somos facilistas, porque somos cómodos, Señor, pero venimos delante de ti, Señor, también a decirte que necesitamos, Señor, tu perdón una vez más, que queremos obedecer, que tú amas, Señor, aquel que obedece tu palabra. Señor, estamos aquí dispuestos una mañana más, Señor, una vez más. No solamente como pastores, Señor, sino como tus hijos. No solamente a camino de vida como la congregación, sino como la iglesia tuya, Señor. Padre, gracias. Gracias porque sí, tú nos escuchas, porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Y ahora yo tengo un nuevo amor, y el corazón me late sin parar. Bueno, mi querida pastora, vamos a hacer un complementario, porque realmente es como si tú hubieras copiado Sí, y claro. todo, si así estamos. Pero nosotros nos sometemos al Señor y nosotros reconocemos y aceptamos
Y esto es lo que el Señor está trayendo y está encauzando. Pues realmente quisiera resaltar algo, ¿no? Y es con el referente Dios está trinando. Ese concepto, como lo dice la pastora, obviamente está airado, enojado y ejecutando acciones o mandando un mensaje fuerte a través de su creación, a través de su creación. Por ninguna forma o alternativa será, digamos, prevenido. ¿Y qué es lo que está pasando? Dios está enojando. Y este enojo me conlleva precisamente aquí a la palabra de Éxodo 32-35. Y esa palabra dice, Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Entonces, fíjese usted que nosotros estamos viendo que la experiencia del proceso de liberación del pueblo de Dios en Egipto para llevarlos a otra dimensión y a otro propósito, en el trayecto el pueblo empezó a modificar lo dado, lo encauzado, dicho por el Señor. Y resalto el punto donde mientras Moisés viene y es llamado al monte, Horeb, o al monte donde el Señor le convoca para que haya ese encuentro, unas indicaciones, pero para hacer entrega de los mandamientos. Mientras que eso sucedía, por supuesto, el pueblo no pudo subir porque un gran temor, una tremenda reverencia, pero no es por eso tanto, sino porque realmente es un pueblo que venía caminando en unas debilidades, en unos rifirrafis o contraindicaciones, pero la misericordia y la bondad del Señor no se desistió, y eso es lo maravilloso. Así que mientras estaba eso, dice la palabra que Moisés les hizo, pidió todo el oro que tenían, las aretes, no sé, bueno, el material de oro que tenían, los lujos, en fin, no sé, joyas, y él les hizo una especie de becerro y se levantó eso. Allí está entonces la fuente matriz de un error que siguió tradicionalmente la vida de toda la humanidad en todos los tiempos. Tal vez hoy tú y yo no hicimos un becerro, pero participamos en alguna etapa de nuestra vida de un ídolo, de una figura, con unos conceptos al margen de lo establecido por Dios, al margen de lo establecido por Dios. Hoy, como reitero muchas veces, la humanidad cree en Dios, pero no cree en Dios como debe creer y como debe ser está en la palabra. Y la gente cree en Dios, pero construyó unas reglas, unas creencias que la relacionan o lo relacionan con una voluntad de un Dios desconocido. Creo en Dios, sí, pero en la tierra hay posturas, perfiles de idolatría, de adoración, de dioses, con figuras y todo lo que se crea, se considere. Y de eso se trata. Este es un asunto coyuntural en ese sentido. Entonces, Dios está trinando, y quisiera también decir, está en casa el anatema, porque esa figura, esa determinación de Moisés por aliviar las circunstancias, lo llevó a pecar y a levantarse contra Dios, no conscientemente, pero de todas maneras terrible. Y mire todo lo que sucedió, ya hemos hablado de ese tema. El anatema es una persona que realmente es un objeto, persona u objeto vedado, prohibido, maldito. Ese es el concepto de anatema. Algo vedado, prohibido, maldito, y que realmente para el caso de las personas
es una persona en maldición, es una persona que está vedada delante de Dios, que está en una oposición porque tiene un grado de conocimiento, de conciencia, pero practica lo que es opuesto e interpreta su manera de relacionarse con Dios, y viene todo lo que es un tema de idolatría, de figuras, de cuadros, de elementos de oro, de cualquier material, de plata, de cera, de adoración, de iluminación, de velas, de todo esto es un asunto que realmente nace allí en esa experiencia del becerro, la idolatría. Es un poco ese tema. Entonces, Hebreos 12:13, tenemos una postura muy relevante. 12:13, y dice la palabra: haced, dice Dios, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta palabra inicialmente la tomo porque el ser humano está por un sendero, está por una ruta, está por un camino que es paralelo a lo que Dios estableció y al camino que Dios estableció. Lo que Dios estableció se personificó. Es Jesús, el camino, la vida y la verdad. Pero empieza diciendo el camino, o resalto diciendo el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿De qué manera voy a proyectarme en mi presente y futuro? Pero lo más importante es de qué manera voy a convivir en una relación con mi Hacedor, con mi Salvador, con mi Redentor, con el Dios único, verdadero. Me gusta mucho, pastora, esta palabra de Juan 17, que manifiesta el mismo Señor Jesucristo acerca de que, y Jesucristo habla del Padre. El Padre. Miremos esta porción en Mateo 17, en Juan 17, perdón. Tenía muy presente y ahora no lo. Juan 17. Y es, ya, sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Mire esta palabra tan maravillosa. He acabado la obra que me diste en la tierra. Ahora, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero el relevante aquí es ese, que el Señor Jesús, exalta, señala, glorifica al Padre. Y eso es maravillosamente glorioso. ¿Quieres decir algo ahí? No, Juan 17:3, y lo que estás diciendo. Sí. Y ese, muchos dicen que es la oración que aún no ha sido contestada, porque Sí. Jesús está orando al Papá, al Padre, a nuestro Papá por unidad, para que, dice, a los que tú me diste que sean uno. Sí. Y está diciendo que le rogaba, no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, sí, en muchos pasajes está implícito lo que nos corresponde hacer a nosotros, a hablar a tiempo y fuera de tiempo de nuestro Dios, de la salvación. Entonces, sí, tremendo versículo ese. Sí, entonces estamos resaltando esta palabra,
que tenemos nosotros acá. Allí es donde estamos presentando como el nacimiento de la idolatría, del paganismo y de una oposición a la voluntad del Señor. Desafortunadamente, eso es muy doloroso, ¿no es cierto? Muy doloroso. Gloria al Señor, pero el Señor está con nosotros y nos permite a nosotros entonces proclamar y bendecir. Entonces hablamos aquí, 1 Corintios 16, 22, pastora ahí, 1 Corintios 16, 22. En 1 Corintios 16, 22, nosotros tenemos aquí una... Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Exacto, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema es maldito, marginado, marginado. Y entonces hoy hay una humanidad que cree en un Dios que está en oposición al verdadero Dios y Señor. Por eso Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Con quién tenemos que relacionarnos nosotros? Con Jesús. Porque Él dice, tú me enviaste, he acabado la obra que hice. Ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. El Señor Jesucristo exalta, revela esa verdad sublime tan preciosa, ¿no es cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Con quién nos tenemos que relacionar? Con ídolos, con figuras, con experiencias de otros países, de otras confesionalidades, de otras interpretaciones. El diablo hace milagros, pero no son milagros de los milagros que el Señor hace, pero es un imitador, él es un engañador, un alterador. Él vive en la total oscuridad, en la total maldad, en toda la plenitud del tormento, de la tortura, de lo equivocado, de lo perverso, de lo maligno, de todo, en fin. Entonces estamos hablando nosotros aquí un poco con el tema que dice que desvía, impide la relación con Dios. En Hebreos 12, 13 ya dijimos esta palabra. Gálatas 1, 8, 9. En Gálatas 8, 1, 9, nosotros miramos esta palabra que está relacionada, gloria a Dios, pastora. Gálatas 1, 8, 9. Que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Exacto, entonces estamos diciendo claramente el versículo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Aquí es donde yo digo que realmente el anatema está en casa, aún de los cristianos, está en casa. Hay un porcentaje, espero pensar que es mayor el porcentaje que no tiene anatemas en la iglesia que el porcentaje que la iglesia tiene de anatema. La ignorancia entonces justifica la interpretación de la persona según su creencia o su deseo. Y nosotros hablamos de ese anatema y nos preguntamos, ¿está el anatema en tu casa? No necesariamente el anatema es una figura de yeso o de madera o de cualquier material y que está por ahí, que está allí, que está acá. Usted tal vez no tiene el anatema, pero su núcleo familiar, en su casa, aquella abuela, aquel abuelo que ha convivido
con un ídolo que le está pidiendo a otra fuente, que tiene en la billetera, en la cartera, ¿no? Que tiene allí su ídolo, su imagen, que va a la iglesia, pero tiene entonces el rosario u otros libros relacionados con temas religiosos, pero no tiene que ver nada con la palabra, no toca la palabra, es la historia, es la leyenda. Ahora se acerca Navidad, entonces el pesebre. El pesebre no es una idolatría desde la perspectiva que uno lo pueda, digamos, interpretar. Es un manifiesto, una verdad, si se hace realmente y se ve allí, donde nace, que llega Jesús, nace Jesús. Esa parte dice uno. Lo que pasa es que ahora el pesebre es para los niños, una cosa así, pero tiene otros componentes. La Navidad, como celebra la humanidad, la tradición. Entonces nosotros estamos mirando esta palabra. En todas las iglesias, les voy a decir, hay anatemas. En todas las iglesias, incluyendo la cristiana, hay anatemas. Porque son creencias, son interpretaciones doctrinales. Hay tipos de anatemas, por ejemplo, en el asunto doctrinal. En el asunto doctrinal es grave porque hay interpretaciones acomodadas a un concepto de la fe, de la sujeción, y por eso nosotros estamos viendo a personas atrapadas religiosamente, incluso aún su manera de vestir es parte de esa concepción de que toca ser así, y eso no tiene que ver nada con eso. Otros lados, otras maneras, personas que no se lavan, que se lavan la cara, que no, casi que ni se cortan el pelo, cosas así como porque eso forma parte. Y entonces esos cultos exteriorizados, esas maneras de poder, de expresar que tienen una relación con Dios y que con base en estas prácticas, en estos cultos, en estas ceremonias, entonces eso está bien y resulta que no es correcto. Porque lo que Dios pide, lo que Dios determinó para que nosotros tuviésemos comunión, está literalmente expedito en su palabra. No hay que venir al hebreo, al griego, a otro idioma para poder discernir o complementar lo que Dios dice. Está en la palabra, está elemental muchas de las cosas. Los evangelios son muy evidentes, objetivos, suficientes como para que no se quede uno con la duda, la interpretación. Pero el anatema se ha metido, hay un anatema doctrinal, porque el anatema no es solamente una figura física, un yeso, una cosa religiosa, no. El anatema es algo que es maldito, el anatema es algo que está totalmente marginado, que está vedado, prohibido, que está por todos los lados marginado en una relación con Dios, pero se presta para crear y considerar, y eso lo hace el enemigo, alguna experiencia que se llame también, que sea de carácter religioso, ya que es donde venimos a encontrar que dicen todos los caminos conducen a Roma, pero es una manera de decir, mire, todas las experiencias y las posturas religiosas conducen a Dios, porque Dios es amor, porque es así. Entonces, no hay realmente una pureza. Y por esa razón, entonces, hay oposiciones, posturas, distanciamientos, interpretaciones, maneras de vestir, de interpretar, trajes, cosas que se relacionan con una evidente fe. Eso no
no lo tenemos así. ¿Qué más podría decirles yo? Las otras doctrinas, por ejemplo, recordé los dos conceptos que el enemigo le metió a la iglesia, debido precisamente al caos de la situación de las iglesias, por qué la gente se va de aquí, por qué la gente va allá, y hay un corredor de gente buscando dónde me puedo ubicar, dónde puedo conectar mejor, dónde está lo que realmente nos puede decir a través de la palabra o podemos entender. Hay un corredor incluyendo gente herida, gente que salió de un lado, que fue para el otro. Hay un corredor buscando dónde me congrego, a dónde voy, qué hago, qué busco, guíame, Señor. Entonces, allí precisamente nace hay una sutileza del enemigo donde presenta a las iglesias, a los pastores, a todos, dos preguntas. Pregúntele a la gente qué no le gusta de la iglesia y pregúntele a la gente qué le gustaría de la iglesia. Y con base en ese marketing, entonces se van a ajustar las cosas. Y el objetivo, que la gente se quede, que la gente no se vaya. Y punto. Hoy encontramos que no se lee un versículo en una predicación. Hoy encontramos es motivación, ánimo, fe, confianza. Adelante, no temas. Dios es bueno, tú lo sabes. Y viene el profeta, viene una palabra. Yo siento, pero esto que estoy diciendo desafortunadamente afecta a lo que viene realmente de parte de Dios. El profeta es de Dios, pero hay otros que no son profetas. Y en la Biblia encontramos que el Señor los señala. Falsos profetas, yo no he llamado, yo no he dicho. Y ese es un tema, y para nosotros poder entrar en confianza, necesitamos es corroborar con la palabra ese concepto, esa determinación a la luz de la palabra, no a la interpretación del vecino, no a la interpretación de otra fuente. Entonces estamos mirando un poco esto. El tema de Josué 6:18. Vamos a mirar a Josué. Josué 6:18. Gloria al Señor. Eso está pasando y eso es lo que está 6:18. Vamos a ir por aquí. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis, ni toquéis, ¿no? Ni siquiera hay que llevarlo, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Exacto. Entonces, mire aquí. Era una advertencia al pecado que cometió Acán. Así que nadie puede decir, no es que Dios no me dijo. Si el Señor me hubiera dicho, pues yo no hubiese hecho eso. Pero este es Josué 6, 18. Sí. Pero vemos que en Josué 7 se habla de que hubo alguien, a pesar de la advertencia de que si alguien no tomaba el campamento sería maldito, hubo alguien que pasó por alto esa orden del Señor y guardó lo que le pareció, confabulado con su familia, lo que le pareció que era bueno, que era un lingote de oro y unas vestiduras, que lo que era. Sí, entonces sí. Ahí uno puede ver en el capítulo 7 de Josué lo que pasó. Sí, miramos ahorita en Josué 7, el versículo 4. Estamos sí. Ahí también. Dice la palabra. Bueno, estoy en Deuteronomio 7, Josué 7. ¿7 qué? 4 ya. Y subieron allá, bueno, este es el tema que pasó, mire, que los hijos de Israel en el versículo 7 que tú leíste, comieron y prevaricaron en cuanto al anatema. Y dice, después Josué envió hombres desde Jericó, que estaba junto a verse hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subí, reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, es decir, no es necesario que suba todo el ejército,
sino que suban algunos de 1000 o 3000 hombres. Y el versículo 4 puntualmente, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Salieron corriendo. Después, esto fue después de haber tomado a Jericó, Sí. que tenía doble muro, que el Señor les permitió, ¿se acuerdan?, dar las vueltas y al final con ese grito, las murallas cayeron. Jai era nada. Y es más, estaban tan confiados que Dios estaba con ellos, que entonces le dijeron a Josué, no, es que no tiene que ir todo el pueblo, esto no es como acá Jericó, lo que acabamos de ganar, de conquistar, no, porque estaban conquistando tierras hasta llegar a la tierra prometida. Pero cuando vieron a Jai que era nada, dijeron, no, con 2000 o 3000 hombres tenemos, pero lo sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque había anatema. Porque en el versículo 7, 20, Acán empieza a confesar su pecado, porque dijeron, Señor, pero ¿por qué nos das Jericó y ahora Jai no lo podemos tomar? Y el Señor dijo, porque hay anatema en el campamento, porque hubo alguien que obró mal. ¿Y qué dijo Acán en el versículo 20? Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Él confesó, pero confesó después de que se había puesto en evidencia, no antes, no se arrepintió. Y pues miramos después esa consecuencia tan tremenda de lo que pasó. Entonces, indiscutiblemente el Señor había advertido muchas veces, de muchas maneras, desde Deuteronomio, como tú decías, y ahora para nosotros hay anatemas del año 23, como dice el pastor. Hay cosas que tenemos que examinar, que dejamos entrar a nuestra casa y no entendemos. Cuando uno va de pronto a una feria artesanal, que mire esto tan bonito y no sabemos qué ha sido consagrado, hay, ¿cómo se llaman esto? Los inciensos, que a mucha gente le gustan porque huelen rico, compre otra cosa que huela rico. Pero todos esos inciensos que los venden hasta en el transporte público, son consagrados, vienen de la India, entonces debemos tener cuidado de eso. Desde Deuteronomio 7:26 el Señor había dicho, y no traerás cosa abominable a tu casa. A veces no nos damos cuenta de lo que traemos a nuestra casa. Para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué traes tú o qué permites en casa? A los niños ver dibujos animados que no son correctos, que no traen bendición a sus vidas, que crean agresividad, confusión, dolor. Todo eso, a los que ahora, no sé, estaba mirando en una publicidad que decía en internet, que decía, ay, octubre, ciclo de películas en los cines, de películas de miedo, de suspenso, de terror, ay, qué emoción, ay, a mí me gusta, yo, ¿para qué usted contrista al Espíritu Santo? Mirando cosas que no debe ver, eso es anatema, y eso no es legalismo, no, eso es seguir la palabra que nos da el Señor, no hacerle aduana. Sí, yo diría muy categóricamente, ningún cristiano debe entregar ni dulces ni nada en el día de la fiesta, porque usted está, digamos, alimentando, está entrando como en una aceptación. Sí, porque es que ese día específicamente el 31 de octubre es un día satánico. Es donde inicia el año satánico. Entonces, ¿por qué no entrega dulces otro día si es que quiere entregar dulces a los niños? Porque tiene que ser específicamente ahí. Porque usted tiene que disfrazar a su hijo específicamente el 31 de octubre. Cuando así sea de angelito, de frutica, de lo que quiera, de la cosa más tierna y dulce. No,
porque usted está siendo partícipe de una fiesta en contra de Dios, de una fiesta satánica. Ay, es que el niño no entiende, pero usted sí. Usted es su papá o usted es su abuelo. No, que es que en el colegio le exigen, bueno, usted tiene que responder a ese colegio sobre sus principios, sobre sus creencias, pero no hacer partícipe porque se vuelve cómplice de algo que es incorrecto, de algo que, como leíamos en Proverbios 6:16, aborrece el Señor. Entonces hay que tener Sí. en mente todo lo que nosotros a veces permitimos, porque somos facilistas y tolerantes, porque hay que nos da un pesar, que hay que no se disfrace. No, no es correcto. Sí, bueno, mire, concretamente diría yo que realmente estas celebraciones, participar es usted hacer un aporte de algo, así sea de galletitas y cositas. Es no y no, porque yo estoy en oposición a la oscuridad y el anatema entonces implica que entrar en una sociedad es como el que entra a ser socio de una empresa, de algún otro objeto material, industrial, empresarial, no sé, cualquier cosa y usted entra a ser socio. Entonces, eso influye en tu vida y eso también genera unas ¿Sí? consecuencias. Entra a ser Entonces, socio, por ejemplo, de una licorera, claro, el que sí, entra a ser socio de un bar, el que entra a ser socio, sí, no sé, de una cigarrería, de todo lo que usted sabe que induce a daño, a sí. pecado. Entonces debemos tener cuidado Sí. con todo eso y no traer por ignorancia, porque aún por ignorancia asumimos consecuencias del anatema a nuestras casas. Claro, entonces vuelvo a decir lo que tú dijiste inicialmente, esta celebración del pueblo de Israel, que es una fiesta religiosa, pero más que religiosa, es una celebración Es una honra a la a la palabra. palabra, basado en el testimonio del Señor y todo aquello que Dios hizo con ellos. ¿Y cómo es posible que entonces la ceremonia es traer allí un busto de un ídolo, de una figura, allí en medio y una fiesta que nada que ver religiosa? Nada que ver confesional, nada que ver con darle la gloria a Dios, sino ya es un tema de desnudos, de placeres, de libertades, y el anatema estaba ahí, el anatema estaba ahí, la figura. Entonces, eso fue tremendo. Ahora, Israel dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? El mejor país protegido. Que tiene el segundo ejército Sí, más avanzado del mundo. correcto, sí, exacto. La tecnología, es decir, impresionante. Dios dejó ver esto. Ustedes pueden tener la tecnología más Ajá, avanzada del mundo, la que cúpula de yo les he hierro. dado entendimiento, yo les he dado el conocimiento. Esto no es que ustedes son inteligentes ni que son exitosos, sino yo soy el proveedor. Y vuelvo a decir esta palabra que la hemos dicho para nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿qué pasó? Se pregunta el mundo. ¿Cómo fue posible? Pues es que realmente el que cuida a Israel es Dios. Y entonces él permitió que vulneraran esas fortalezas. Él permitió, él dejó ver que sus enemigos con unas limitantes entraron, entraron. El anatema, el anatema, más que una figura, que una cosita, que un color, que cualquier otra cosa, es moralmente, es moralmente. Porque antes de nosotros debemos estar en una relación donde lo que no corresponda en comunión o en voluntad del Señor, no nos acerquemos, no lo complementamos, ¿no? No tengamos una comunión con eso.
Entonces, de eso se trata. Cuando nosotros hacemos cosas, entramos en contacto con el mundo, con cosas por allá, carnales, otras cosas, estamos nosotros entrando en una propuesta, en una experiencia del anatema, de algo que asegura dar y hacer, pero que no viene de Dios. Y eso contrista y debilita y distancia la relación con el Señor. ¿Por qué oramos y oramos y no pasa nada? Porque hay muchas cosas que hemos venido haciendo, venido aceptando. De eso se trata un poco. Revisemos entonces con quiénes nos estamos conectando, a dónde estamos yendo para encontrarnos en temas de alegría, de emociones y demás cosas. Es un poco revisar eso. Nosotros podemos ir a la playa, nosotros podemos ir a un evento maravilloso, el que sea, siempre y cuando no comprometa nuestros valores y nuestros principios. De eso se trata, pastora, lo que entiendo por parte del Señor en este sentido. Así que, hermanos, nos bendecimos. Miremos ese anatema, que es una sutileza del enemigo, que él genera beneficios a un alto costo. Entonces, se trata de eso. Trata de eso. Sí, entonces oremos. Amén. Oremos por nuestra nación, oremos por Israel. No porque el Señor la guarde, no. Israel está guardada, porque Israel entienda. Ese es un trato de Dios. Sí, se le caiga la venda de los ojos, porque acepte al Señor, porque lea la palabra y mire las profecías, cómo se están cumpliendo, porque muchos se conviertan. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que abre nuestros ojos, por tu palabra que debemos cumplir, que debemos obedecer. Ponemos delante de ti, Señor, a Israel. Señor, sabemos que es esa nación, ese pueblo santo elegido por ti, pero que han tolerado, Señor, pecado, que se han vuelto laxos sobre lo que permiten en su nación, tal vez por congraciarse con el mundo, pero que lo pueden hacer como lo están haciendo, pero levantan ira en contra de ellos porque tú les has advertido a lo largo de toda la palabra que deben ser un pueblo diferente, que deben ser un pueblo que sea luz para otros, no un pueblo que se deje contaminar, sino un pueblo que sea de excelencia, porque cuando los miren a ellos, te miran a ti, Señor. Padre, tú eres bueno y tú has dicho en ese Salmo 121 y 122, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sabemos que si ellos claman a ti desde su corazón y te aceptan, todo va a ser diferente, Señor. Pero también sabemos que todo está escrito y que esto va a seguir ocurriendo y va a seguir pasando, Señor, hasta que tú pongas un alto. Señor, gracias por nuestra nación. Amén. Señor, gracias porque sabemos que tú has tenido misericordia y la tienes, que tú eres lento para la ira. Pero Padre amado, nosotros pedimos que tu Espíritu Santo ponga convicción de pecado en cada colombiano, desde el niño hasta el adulto mayor. Padre, porque tenemos que venir a ti a clamar tu perdón y tu misericordia por nuestra nación. Padre, que a lo bueno está llamando malo y a lo malo bueno. Señor, ten misericordia. Nosotros descansamos en ti porque Colombia te pertenece. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén. Agradecemos al Señor que podemos, digamos, exponer conceptos relevantes, vitales, de lo que nos genera consecuencias que después nosotros estaremos siendo afectados por esas consecuencias debido a la ignorancia o a la indiferencia de tener presente aquí la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Vivir un cristianismo sin palabra es sencillamente estar atrapado con un anatema. Padre, gracias. Hermanos, los bendecimos. Amén. Una semana bendecida. Gloria a Dios.